Bienvenidos, madridistas. He flipado con esto y mucho. ¿Os acordáis del famoso penalti de Djukic, que falló y el Barça consiguió aquella liga del año 94? Esto es sí, un poco historia de abuelo cebolleta. A lo mejor gente que seguís este canal no vivíais por aquel entonces. No creo que no os suene, porque es una cosa, bueno, histórica muy fuerte en unos años en los que el Barça ganó en ligas seguidas, las dos de una, más o menos medio justa. El Madrid venía a ganar 5 ligas y tal, fue la 90-91. Y luego las dos de Tenerife, la 91, 92, 92, 93, ya sabemos cómo, con atracos en los partidos de Tenerife, con la designación de Gracia Redondo, que hay que ver cómo venía, ya era Negreira vicepresidente del CTA y bueno, y todo lo que pasó. Y lo de Milla denunciando que un futbolista del Barça había contactado con él para darle pasta y a eso vamos, los famosos maletines por ganar partidos. Que aunque se habló durante mucho, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Lo de que no, pues no está mal, por ganar no está mal, otra cosa es por perder ya, pero estaba prohibido. Ahora, había maletines por ganar. Siempre se dijo, siempre se ha sabido que en Tenerife, aparte de efectivamente los atracos, Negreira por ahí, los árbitros que nos tocaron, algo que es ya no un maletín por ganar, es ofrecer dinero a un tío por perder, que aquí nos lo contó Juanjo Maqueda en su día, que era compañero de Luis Milla. Tanto fue así que Leo Benhacker le reunió a, le llevó a Michel y a Maqueda a una reunión con Milla, decir, oye, vas a... bueno, no, Michel Butragueño y compañía conocían el tema, pero le reunió a Milla y Maqueda. Maqueda iba a sustituir a Milla en caso de que Milla no estuviese en condiciones de hacerlo. Y esto nos contó en este canal Maqueda en una entrevista maravillosa que tuvimos el año pasado, de algo que sí, bueno, se supo y no se quiso investigar más y que ya era todavía peor que llevar un maletín con pasta para un equipo que no se jugaba nada que lo ganase, ¿no? Al año siguiente es verdad que no hizo, yo creo que no hizo falta, porque en la 92-93 el Tenerife se jugaba a entrar en Europa. Pero no descartamos tampoco que les hubiesen dado pasta, ¿no? Y esto ocurrió al año siguiente, la 93-94. Muchos os preguntaréis, ¿pero por qué estás contándonos esta historia ahora? Tiene que ver con algo que no sabíamos, esto sí que lo sabíamos, pero yo, al menos yo, he conocido en las últimas horas, no ha habido ningún ruido en redes sociales, pero ninguno, absolutamente ninguno. Forma parte de un libro que se ha publicado sobre ese penalti de Djukic, pero lo que os voy a contar es de un año más tarde, que está el Atlético de Madrid por medio, cuidado con esto, y que es increíble. Y que claro, pues es que, en fin, me enerva la sangre por todo lo que hemos vivido durante todos estos años donde el Madrid ha sido históricamente el equipo, el club malvado y tal, y ahora resulta que el Barça ha hecho todo lo que ha hecho, que ya lo conocemos, y el Atleti como tonto útil del Barça muchas veces, y ahora con esto que os voy a contar enseguida. Aquel famoso penalti de Djukic que paró González, un portero del Valencia que iba primado hasta las cejas como el resto de sus compañeros, entre los cuales estaba Mijatovic, y Mijatovic lo reconoció. Por cierto, bueno, pues sobre ese gol, sobre ese no gol, yo recuerdo, macho, yo viéndolo en casa, yo me salí fuera, yo no vi el penalti porque no quería verlo, porque estaba yo más como si fuese uno más del Depor. Claro, estamos todos los madridistas deseando que metiese ese penalti y se fuesen los pagárbitros a tomar por culo, pero no, lo falló y ganó el Barça otra liga, la cuarta seguida y la tercera en la última jornada, y de aquella manera. Bueno, pues ha hecho un libro que se llama Mucho que decir y poco que contar. Y yo ayer descubrí la cuenta está en Twitter, en X, y dije, hostia, qué cosa más interesante. Resulta que lo descubrí por esta declaración de Paco Liaño, atención, Paco Liaño, portero del Depor aquel año, pero no se está refiriendo al penalti de Djukic, al que enseguida volvemos, sino a unos maletines que cobraron ellos, el Depor, al año siguiente, que ganaron la Copa del Rey, pero era un partido de liga en el que el Depor ya no se jugaba nada, que fue una liga que ganó el Madrid. La 94-95 la ganó el Madrid. Pero es que espérate, ese maletín procedía del Atlético de Madrid.
Y claro, nos enteramos ahora de todo esto. Igual se sabía antes, ¿eh? Yo, la verdad, me he sorprendido mucho porque yo no sabía nada y yo soy un friki del fútbol antiguo porque, en fin, yo eh, me he metido en vena eh, el fútbol de los 80 y de los 90, y bueno, de siempre, de todas las décadas, ¿no? Pero me acuerdo de todo aquello perfectamente. Esto es el extracto de 1 minuto de Eliaño contando esto, ¿eh? Esperando a jugar la final de la Copa del Rey, nos repartimos un dinero por haber ganado simplemente un partido que no hicimos nada especial por ganarlo. Y fuimos al Albacete a jugar una pachanga contra un equipo que se estaba jugando la vida. Bueno, no fue la vida porque ellos jugaron la promoción, que perdieron con el Salamanca y tal. Salió un equipo que puso a Arsenio, pero sin arriesgar nada porque a la semana teníamos la final, que era el primer título que podía ganar el Deportivo una vez más. Y se ganó. Y por ganar, por hacer, digamos, nuestro trabajo, un equipo no pagó un dinero que se repartió estando concentrados en la final de la Copa. ¿Vale? Una mochila de habitación en habitación, esto lo tuyo, esto lo tuyo, esto lo tuyo, esto lo tuyo. Ya está. Heavy, ¿eh? Un equipo, dice, un equipo. Oye, en el tuit de la cuenta esta, es que aquí no dice el Atleti, pero en el tuit dice, Paco Leñaño reconoce que el Depor cobró una prima tras golear 2-8 al Albacete en la 94-95. El maletín procedía del Atlético de Madrid y se repartió antes de la final de Copa. Descubre otras primas y más testimonios en el libro, mucho que decir y poco que contar. Pues fue el Atleti. Claro, el Atleti al año siguiente, en la 95-96, consiguió el doblete. Copa, le ganó la final al Barça y Liga, le ganó en las últimas jornadas al Barça. Aquel famoso Atleti del doblete con el Cholo Simeone, con Caminero, con, ¿cómo se llama aquel? Pantic, etcétera, ¿no? Si hubiesen descubierto eso en aquel momento, pues obviamente, pero claro, había tantos clubes que pagaban por ganar. Pero bueno, de lo que hemos sabido ya, el Barça y el Atleti, o sea, es que del Madrid, que a lo mejor lo hicimos, no lo sé esto, no lo sé, pero que nunca trascendió, ha trascendido esto, qué casualidad. Pues mira, si el Atleti lo hubiesen sancionado aquel año, pues no habría jugado la liga siguiente que luego ganó y ni la copa siguiente que luego ganó, ¿no? O sea, es que y nada, pues aquí, pues así gana el Madrid y tal, y la animadversión para el Madrid, pero, o sea, es que hemos convivido, de verdad, con lo que hemos convivido, con el equipo más tramposo de la historia del fútbol, el Barcelona, que le ha pagado durante más de 20 años al segundo jefe de los árbitros 8,4 millones para influir en la competición, flipa, y el Atleti, el tonto útil del Barça, que habrá hecho sus cosas, pero siempre ha estado un poco a verlas venir, pero que ya sabemos otra de las que hizo. Oye, no he visto ningún tipo de repercusión por esto, pero ninguna repercusión. Pero espérate, que la cosa no termina ahí. Yo sé que es un vídeo diferente, pero es que esto me ha dejado tan loco, tío. Lo que pasa es que, claro, esto ya lo sabemos. Habla Paco Roig, que, como dice aquí el tuit, ocupó muchos titulares los días previos al penalti de Djukic. Era el presidente por aquel entonces del Valencia, un tipo bastante antipático. Yo recuerdo que era un tipo bastante antipático este Paco Roig. Joder, yo creo que está casi igual que en aquella época, por cierto. Dice, a la sospecha de unos maletines llegados desde Barcelona se sumaba una prima pagada por el propio club Che. ¿Quién es ese ex Valencia y ex Barça? ¿Qué recibió Paco Roig? Bueno, Paco Roig aquí explica que él no dio ninguna prima y que, pues parece que llegó un dinero del Barça, ¿no? Vamos a escucharle. Ni una peseta. Sí, lo que Ni una peseta que él diese. Ahí es lo que está diciendo. Y atención ahora. se rumoreaba, sí, lo que se rumoreaba, es que el Barça, a través de, que no lo voy a decir, de un ex Barça que es Valencia, hicieron otra. Pero yo no di ni una. Hombre, yo no es que no lo di, yo recibí. Sí, algún ex del Barça. ¿Quién era ese ex del Barça? Que siempre hay un ex del Barça ahí. Es que de verdad, tío, es que qué club más asqueroso, tío. Es que es acojonante todo lo que hicieron esta gente. Es que vamos a ver, de todas las ligas que ha ganado el Barça desde el año, mira, desde la temporada 90-91, que fue cuando cambió un poquito ahí la cosa, el Barça de Cruyff, el Madrid de la Quinta del Buitre ya se desintegraba, dejó de ganar ligas, había ganado las 5 últimas. Y el Barça gana aquella 90-91, la gana bien, pues claro, ya cualquiera piensa, que la ganó bien, a lo mejor algo pasó, no lo sé.
Pero ya la 91-92, la de Tenerife, la primera, 92-93 la segunda, y luego esta, la 93-94, con lo del penalti de Djukic. El Valencia iba primado hasta las cejas. Esto lo reconoce, espérate que lo tengo por aquí. Esto lo reconoce Mijatovic. Y el mismo Mijatovic, en un tráiler que hacen aquí en esta cuenta, os recomiendo que la sigáis, ¿eh? La verdad es muy, muy interesante. No puedo poner el tráiler este porque hay una musiquita y una cosa, y aparte es un poco largo, pero aquí Mijatovic reconoce que cuando... Mira, a ver si os pongo justo la parte, ¿vale? Un momentito. Cuando este González, que era un portero del Valencia, que era el suplente, le para el penalti a Djukic, un Valencia que no se jugaba absolutamente nada, ¿vale? Fijaos lo que dice aquí Mijatovic. Le para el penalti. Este es Nando, un jugador por aquel entonces del Depor. Un Depor que tenía a Bebeto, a Mauro Silva, a Donato. Era un equipazo el Depor. Aquel famoso Super Depor, ¿no? Aquel penalti debió tirarlo Bebeto, pero se cagó la pata abajo. Al final lo tiró Djukic. Djukic, que luego terminaría en el Valencia. En el Depor estaba Boro, que es una leyenda del Valencia. Estaba en el Depor. Este Nando también luego, o antes o luego, había jugado en el Valencia. O sea, había un trasvase ahí de jugadores entre los dos equipos. Fijaos lo que dice. Hemos fallado. ¿Ves cómo celebra aquí el González como si le fuese la vida en ello, de un Valencia que no se jugaba absolutamente nada? Nada. Nada más que la pasta que les daban por ganar ese partido, ¿no? Y fijaos lo que dice aquí Petja, que jugaba en el Valencia por aquel entonces. Por favor, no lo hagas y tal, porque eso ya se sabrá que tenemos alguna prima. Claro, dice, por eso, por favor, no lo hagas, hombre, que se va a saber que tenemos una prima, dice Mijatovic. Claro, Mijatovic ha sido uno de los que reconoció que efectivamente aquella prima llegó. Ahora, mi pregunta es, que no lo sé, ¿se dijo, alguien ha dicho que fue la prima del Barça o simplemente, bueno, como han pasado tantos años, esto ha recontra prescrito, ¿no? Pero creo que nadie dijo la prima es del Barça. ¿De quién iba a ser, joder? ¿De quién iba a ser? Obviamente del equipo que estaba jugándose la liga con el Depor, ¿no? Pero, con lo cual eso ya es sabido, ¿no? Pero que el mismo Mijatovic lo reconoce y el tonto del otro empieza a celebrarlo ahí como loco por eso, ¿no? Y hay un documento aquí muy interesante de Quique Sánchez Flores, que era su último partido con el Valencia porque a los meses iba a fichar por el Madrid. Iba a ser el nuevo lateral derecho del Madrid, de aquel Madrid de Valdano que comenzaba en la 94-95. Y aquí Quique dice algo interesante. Yo en ese momento debo decirte que creo que no alcancé a medir la magnitud de lo que estaba pasando. No era consciente. O sea, porque luego con el tiempo vas viendo documentales, vas viendo situaciones y te das cuenta cómo dolió. Pero cuando eres profesional, tienes 29 años... Bueno, perdón, ese es Boro, ¿eh? Que ese es leyenda del Valencia, había jugado antes en el Valencia. Y fíjate, pierde una liga con el Depor, que era la liga de su vida, y la pierde porque el Valencia les hace la puñeta, tío. Eres relativamente joven, tienes una cierta experiencia de partidos, has pasado por muchas cosas, de repente es como que tu filtro es muy amplio. En aquellos tiempos la empatía yo creo que estaba por trabajar, no teníamos esa empatía que tenemos en estos tiempos. Bueno, pues flipante, ¿eh? Bueno, a ver, todo esto ya lo sabíamos, lo de el Valencia recibiendo una prima de quién iba a ser, ¿no? De quien se estaba jugando la liga con el Depor aquel día. Pero lo de Liaño, esto de Liaño, hablando de, él no lo dice aquí, lo dice el tuit, imagino que es el tipo que ha escrito el libro, que estará aquí con su cuenta de X. Libro interesante, joder, estoy por comprarme, lo que tiene lo que pasa es que tiene que ser también muy café para cafeteros, muy del Depor de aquel año y no sé qué. Pero que esto que dice aquí Liaño, claro, los que se quejaban y les llamaban peseteros a los futbolistas del Valencia en el túnel de vestuarios, por lo visto, por lo que están contando, luego el año siguiente pues estaban encantados de recibir aquella prima del Atlético de Madrid, como se reconoce aquí, ¿no? Pero encantados de la vida. Es que, tío, lo que hemos vivido en el fútbol español, qué barbaridad, qué barbaridad. Y por lo que sea, al Madrid no lo han descubierto ni esto nunca, pero ni esto, En fin. Bueno, ya para terminar, una cosa, ¿visteis lo de Isco? Cómo se lesiona otra vez. Isco acaba de reaparecer y se lesiona porque le pega una patada el Amrabat, este compañero de equipo, que no sé a dónde iba ese muchacho.
A ver qué tiene Isco. Igual cuando estéis viendo este vídeo ya se sabe el alcance de la lesión, pero es un golpe, pero brutal. Se lesiona también el marroquí. Pero claro, aquí la culpa es de, entiendo yo, de Amrabat, que va con toda la fuerza. Bueno, no se recupera el pobre de una. A ver, Isco, oye, pues como leyenda también, porque sí que lo es, del Madrid. Yo le tengo, a pesar de algunas cosas, le tengo cierto cariño. Y además es que, bueno, en fin, es que joder, jugando estaba para ir para la selección, por ejemplo, para hacer de nuevo, porque tiene edad de todavía estar ahí, grandes cosas, y es que las lesiones no le dejan. Una última cosa que quería destacar. Esto que publicó ayer Jorge Calabres. La justicia desestima íntegramente la demanda de la Liga de Javier Tebas contra el Español por este artículo que publicó en su día, que ahora lo vemos, que fue la Liga de Tebas gastó 139 millones en 5 años, perdón, ahora os lo enseño. La Liga de Tebas gastó 139 millones en 5 años para publicidad, propaganda y relaciones públicas. Las cuentas de la patronal señalan que el principal destino de este dinero fue para acuerdos de branded content con distintos grupos editoriales, y hablaba también de que Javier Tebas, la Liga de Javier Tebas, había convertido en uno de los principales anunciantes de medios de comunicación en España, que era absolutamente verdad. Otra cosa es las opiniones, que esto es de pago, las opiniones que diesen aquí en este artículo. Pero bueno, entonces Tebas y la Liga denunciaron y nada, desestima la justicia íntegramente esa demanda, así que la Liga tendrá que pagar las costas del juicio y se celebra mucho. Por muchas cosas, naturalmente, ¿no? Porque pierda la Liga esto, una batalla judicial, luego porque además lo que se publicó es verdad, y también por Jorge Calabres, que le tengo cariño, es un buen amigo. Nada, maravilloso. Bueno, comentadme ahí lo que penséis del tema principal del vídeo, que es flipante, y el poco ruido que está haciendo esto, ¿no? E insisto, a lo mejor me equivoco, igual estoy equivocadísimo, pero es una cosa que no se sabía. Lo de la prima al Depor, lo de Djukic y el penalti y tal, no sé qué, sí. Y que el Barça, bueno, en fin. Pero lo de la prima al Deportivo de La Coruña unos días antes de ganar la Copa del Rey del 95, que fue un partido además que se aplazó, y fue contra el Valencia, estoy recordando. Se aplazó por una lluvia de la hostia en el Bernabéu y tal. Terminó ganando el Depor su primer título, que fue aquella Copa del Rey. Y unos días antes, ese partido de Liga, como ha contado ahí Liaño, que no se juega en nada, le meten 8 al Albacete porque el Atleti les está dando pasta, tío. Es que, de verdad, y aquí todo el mundo callado como una puerta. En fin. Bueno, que os vaya muy bien, nos vemos en el siguiente. Gracias por estar ahí, chicos. Chao.